Ahora sí. Bueno, hablando de los dones del Espíritu, otra vez más es asunto muy controversial. Hay muchos grupos, movimientos, hermanos. En mi opinión, en ambos lados tenemos hermanos muy fieles que aman al Señor, alaban al Señor. Ah, en mi opinión, hay error involucrado en esta cuestión. Déjenme recordarles lo que ya he dicho en las notas escritas. Ustedes, espero que ustedes vayan a prestar atención. Cada uno necesita hacer su conclusión basada en argumentos o evidencias sólidas, ¿sí? No simplemente en la tradición de cualquier iglesia o movimiento, no que no basen sus conclusiones en cierta persona necesariamente. Bueno, la idea siempre en la teología es basar nuestras conclusiones en evidencias sólidas. Y uh, he tratado bueno, mi intención es presentarles, esta es mi clase, obviamente les estoy presentando mi opinión, mis conclusiones, pero mi intención es presentarles evidencias sólidas. Entonces, bueno, vamos a ver. Los dones, y estamos hablando aquí de los dones del Espíritu en la vida cristiana, especialmente. Es uno de los asuntos aquí. Vamos a ver en 1 Corintios 12, y aquí tenemos un tratamiento muy importante, un tratamiento principal de este asunto. Entonces vamos a leer versículo 1 y versículo 4 de este capítulo 12. Yo quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. ¿Vale? Ok. También hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sí, mi punto aquí es que estos dos versículos establecen el hecho de que el contexto aquí tiene que ver con los dones. ¿Sí? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y continúa con esta discusión y en versículo 4 habla otra vez más de dones. ¿Sí? Pero el espíritu es el mismo. Entonces, dones espirituales es el tópico aquí y en los siguientes versículos también. Quiero destacar que aquí no estamos hablando de talentos naturales. Si alguien predica y es muy buen predicador, bueno, tal vez hay poco de talento natural involucrado en esto, pero los dones espirituales no son talentos naturales, ¿sí? Son dones, obviamente, dados por el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu, no, pues no podemos tener estos dones, estas capacidades, habilidades, etcétera. Bueno, vemos esto en este capítulo, 1 Corintios 12. Vamos a ver 7 y 8 primero. ¿Qué dice 7 y 8? Pero a cada uno se le da de la manifestación del Espíritu para el bien común, pues a uno es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Ok, dados, o lo que se dice, o don o manifestación, todos dados por el Espíritu Santo, ¿sí? Soberanamente. También versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Que ya hemos hablado del hecho de que cuando las escrituras hablan de Dios y lo que Dios quiere, habla de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es lógico.
Entonces aquí dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones espirituales, pues, vienen del Espíritu. Nosotros no podemos decidir. Y de hecho, no es necesario ni correcto buscar un don, pedir un don, etcétera, orar. Bueno, dados soberanamente, como Él quiere. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Están conmigo? Y vemos en esto también que todo creyente tiene al menos un don, ¿verdad? En todo este contexto es lo que él está diciendo. Tenemos el contexto de dones y 7 y 11 dicen a cada uno le es dada, cada uno. Entonces, pues tiene sentido concluir que cada creyente tiene un don. No, nadie puede decir en la iglesia, ay, no tengo don, nada más voy a sentarme aquí en el banco y escuchar al predicador, etcétera. No, no tengo un don para servir. Este no es lo que vemos aquí en 1 Corintios 12. En todo este pasaje, todo este contexto, Pablo está hablando de los dones, ¿sí? Y está hablando del uso de los dones de parte de los creyentes. Bueno, también Pedro habla de este asunto. Lo vemos en primero de Pedro 4, 10 y 11. Vamos a ver qué dice 10 y 11 aquí. Cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sí. Cada uno según el don que ha recibido. Entonces, este es lo que debemos suponer, asumir, que cada uno de nosotros tiene un don. Cada persona en la iglesia, no solamente los líderes, no solamente los graduados del seminario, ¿sí? Cada uno. Pero, bueno, y también Pedro dice, ministrelo, ¿sí? Úselo, lo que sea. O en la traducción de la Reina Valera actualizada, me gusta esta traducción, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Bueno, entonces, también tenemos que notar el propósito de los dones que, según otra vez más, Pablo habla de este asunto en capítulos 2, 13 y 14 en Primera los Corintios. Bueno, no tenemos tiempo para exponer todo, pero ¿qué dice 14, 12 en este pasaje? Primera los Corintios 14, 12. Muy bien. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Ok? ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Este puede ser que la iglesia crezca, que hay más personas añadidas a la iglesia, pero también, como sabemos, en el Nuevo Testamento a veces hablamos de edificación en el sentido de que cada creyente sea más fuerte en la fe, más, bueno, presentado, por decirlo así, más, no sé cómo decirlo, pero que cada uno tiene discipulado y que es
mejor en el sentido de andar en la fe. Entonces, ese es el propósito, la edificación de la iglesia. No es para mí mismo, no es para mí, para que yo pueda mostrar mis dones, que yo soy muy buen predicador o muy buen administrador o lo que sea, como jactar en los dones. La idea es para la edificación de la iglesia. Como dice Ramírez, alguien lea, por favor, para ayudarme. Todos los dones son dados para edificación. Unos edifican la iglesia poniendo el fundamento y otros edifican sobre edificando a partir del fundamento. Ok, este es un asunto que vamos a ampliar, vamos a desarrollar. La distinción aquí, unos edifican la iglesia poniendo el fundamento y otros, si ese fundamento ya ha sido dado y otros edifican sobre edificando a partir del fundamento. Vamos a hablar de esta distinción. Bueno, entonces, aquí en el CETIM, yo creo que todos los maestros, etcétera, también en en la CMR, los consejos, etcétera, del CMR, de las iglesias del CMR, unos de ustedes tal vez vienen de otros grupos, otras tradiciones, etcétera. Pero aquí, y otra vez, si no están de acuerdo, hay que pensar en conclusiones sólidas, etcétera. Pero aquí yo quiero simplemente explicar que estamos convencidos que hay dones temporales y dones de realmente ese es igual. Nosotros decimos que unos de los dones fueron temporales y se llaman dones de señales. Otros dones son utilizados hoy en día por el Espíritu Santo, pero ese es el asunto controversial. Bueno, entonces estos dones temporales, dones de señales se llaman, confirmaron la obra de Dios en los primeros años de la iglesia. Esta fue siempre la práctica de Dios, con Moisés ante Faraón, con Elías y etcétera, Elías y no me acuerdo cuál fue el otro profeta de su edad, Elías y se me fue el nombre. Bueno, unos milagros en este periodo y bueno, normalmente no vemos ah, señales, etcétera, o en Israel en el Antiguo Testamento o en la iglesia, solamente para confirmar, y esta fue la práctica de Dios, confirmar Dios y su poder y la autoridad de Moisés ante Faraón, luego en Elías y, bueno, no me viene. Ah, durante este periodo, milagros, pero no siempre. Hay muchos periodos en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, cuando no vemos señales, pero el propósito de los señales, ah, perdón, pues sí, los prodigios, milagros, señales fue confirmar la obra de Dios y hablando del Nuevo Testamento, esta dispensación en los primeros años de la iglesia. Bueno, también tenemos que hablar de unos dones como por ejemplo apóstol. Hay iglesias, hay movimientos hoy día que afirman tener apóstoles. También a veces hay malas prácticas. Yo he leído de movimientos, o sea, iglesias anunciaron que cierta persona, tal persona es apóstol. Luego alguien dice, yo soy apóstol también. Y un apóstol
echó fuera el otro apóstol en esa iglesia. Este pasó en unas ocasiones. Este es algo que Dios no quería ver, pues confusión. Bueno, hablando de apóstoles, de la perspectiva de las escrituras, vemos apóstoles en Hechos 1:22, donde la primera iglesia, la temprana iglesia, tenía que elegir. Ok, alguien lea, por favor. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ok, este fue su propósito. Así que uno tenía que funcionar como testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, el resultado fue los apóstoles. También Pablo habla de esto en otra parte de 1 Corintios, capítulo 9, ah, en sus cartas a los Corintios, Pablo tenía que defenderse de unas cargas. Y uno fue el asunto de su o ¿cómo se llama? Apostolicidad, algo así. Claro, Apostolado, gracias. Sí, aquí, ¿qué dice Pablo sobre el ser apóstol? no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Ok, él estaba diciendo, no soy apóstol, entonces, en otras palabras, está defendiéndose contra una carga. Evidentemente que él no era apóstol. Dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Si él, sí, lo vio en visión. Y esta fue una de las marcas, de las señales de un apóstol. Haber visto a Cristo en su cuerpo resucitado. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Alguien que tiene que ser testigo del Cristo resucitado. Entonces, nos preguntamos, nosotros que no creemos que apóstol es un don vigente hoy día, nosotros preguntamos, ¿quién puede afirmar esto hoy en día? ¿Quién puede decir que es testigo del Cristo resucitado? Tal vez unos dirían, yo como el apóstol Pablo lo vi en forma de visión. Bueno, cualquier persona puede decir esto, pero vemos el testimonio de las escrituras de que el apóstol Pablo sí lo vio a Cristo en su visión, etc. Entonces, nadie hoy día puede afirmar esto. También vemos Efesios 2:20, si alguien puede leer, es versículo primordial en esta discusión. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Okay, esta expresión, el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? Ellos eran el fundamento de la iglesia. La iglesia se edificó sobre los apóstoles y los profetas. Y en otros términos, en otras palabras, los cimientos de un edificio no se colocan de forma continua. Obviamente no tiene sentido. Cuando los constructores, los edificadores están construyendo un edificio, primero ponen o dan los cimientos, se colocan los cimientos, pero no en cada nivel, ¿sí? El fundamento es lo básico, la base. Entonces, estos los apóstoles.
¿por qué tener apóstoles y profetas hoy día? Ya fue establecido el fundamento, los cimientos de la iglesia. Ok, ¿entienden mi razonamiento? Sí. Sí. Ok, muy bien, ese es mi único propósito aquí. También podemos mencionar otro versículo muy importante o pasaje, Hebreos 2, 3 y 4. Bueno, vamos a leerlo en contexto. Hebreos 2 y versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Oye, este es apoyo a propósito de que estos dones de señales confirmaron la obra de Dios en la antigua iglesia, en los primeros días de la iglesia, años, etc. Pero lo que debemos notar aquí es que el autor de Hebreos dice primeramente, ¿sí? Hablando de lo que había pasado. Hebreos fue escrito un poco más tarde en el primer siglo de la iglesia. Entonces dice, hablando de unas décadas o tal vez 40 años, primeramente nos fue confirmado por los que oyeron. ¿Sí? Hablando de sus señales y prodigios, todo esto, repartimientos del Espíritu Santo. Habla del pasado. El autor de Hebreos, en su momento de escribir, redactar su obra, habla en el pasado de los que todas estas cosas sobre salvación fue confirmada por los que oyeron, ¿sí? Hablando en el pasado. Entonces, no parece que es algo que continúa en los tiempos modernos. Y también de estas señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Él habla de todo esto en el pasado. Esto no aparece exactamente correctamente, pero bueno, vamos a leer en 2 Corintios 12, 11 y 12. Otra vez Pablo sigue defendiendo su posición, su apostolado, etcétera, aquí en 2 Corintios. Entonces es mejor, es tema principal en 2 Corintios. ¿Ok? 11 y 12, ¿qué dicen? Me he vuelto insensato. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debería haber sido elegido por ustedes, porque en ningún sentido fue inferior a los demás eminentes apóstoles. Aunque nada soy, entre ustedes operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Bueno, entonces, habla aquí Pablo de señales, prodigios y milagros como distintivos de un apóstol. Cada apóstol debe ser caracterizado. ¿Sí? Estos son como las evidencias de su apostolado. Y Pablo pudo afirmar esto en su vida, los otros apóstoles también. También en este pasaje en 1 Corintios 15, 7 y 8, debemos recordar que 1 Corintios 15 es un pasaje que habla de la resurrección. Entonces, después de su resurrección, es lo que tenemos aquí. Luego se apareció, hablando de Cristo, a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles
Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, él vio el Cristo resucitado, como ya hemos visto en otro lugar. Y Pablo dice, por último, hablando de él mismo, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Por último. Bueno, la implicación aquí, muy clara, la implicación clara es que Pablo era el último apóstol. Otra vez más, tal vez no puede discrepar de mí en esto, pero mi pregunta es que ustedes entienden el razonamiento aquí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Basado en esta declaración, por último, parece que Pablo, y evidente Pablo, era el último apóstol. Entonces, estoy diciendo que el don de apóstol no existe, no es vigente, no debe ser afirmado hoy día. También unos de los mismos argumentos aplican al don de profeta. La función, el rol del profeta fue que ellos hablaron en nombre de Dios, ¿sí? Veíamos esto cuando estudiábamos Deuteronomio 18, 20 y al 22. Vamos a leer solamente el versículo 22. Ustedes recuerdan este pasaje. Deuteronomio 20, vamos a leer 22. 18, perdón. 18, 22. Que el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra, ni aconteciere, es palabra de Jehová, no ha hablado con presunción, lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Porque esto habla del rol, el oficio del profeta, que él tenía que pronunciar o predecir algo y esto tenía que acontecer. Y esto fue algo que confirmó el profeta. Bueno, unos dicen que, bueno, esto fue el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy día puede ser diferente. Pero la pregunta debe ser, en cuanto a esta idea, ¿deberíamos tener un estándar más bajo hoy? Si alguien afirma ser un profeta, según este estándar, este principio, él o ella debe mostrar una predicción del futuro que sí aconteció. Ok, otra vez, ¿sí me entienden? ¿Sí me explico? Nosotros debemos decir que debe ser el mismo estándar. Si vamos a tener profetas hoy día, ellos deben mostrar este señal, esta confirmación de su don. Otra vez más, el profeta se habla en Efesios 2:20 como uno de los fundamentos de la iglesia. El mismo argumento aplica aquí, ¿sí? No estamos edificando el fundamento constantemente, entonces no necesitamos por esto. Bajo este razonamiento, no necesitamos profetas hoy día. También debemos hacer nota del hecho de que los profetas recibían revelación. Por ejemplo, bueno, vamos a ver Efesios 3:5. Otra vez, me preocupo por mi tiempo. Ok, Efesios 3:15, 3:6, 5, perdón.
ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sí, revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y también nosotros estudiábamos este pasaje, 2 Pedro 1, 19 al 21, en detalle. Entonces, estoy seguro que ustedes recuerdan. Los profetas nos daban las escrituras. Entonces, este es parte de su propósito y hemos también notado que la revelación de las escrituras ya queda cerrada. No tenemos nuevos libros como Deuteronomio, como Isaías, como Romanos. No tenemos nuevos libros, nueva revelación. En toda la vida de la iglesia ha decidido, ha tenido la conclusión de que no tendremos más revelación. Por lo dicho aquí en Apocalipsis 22, y hemos estudiado esto en otras ocasiones, donde el apóstol Juan dice, aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, etc., Dios quitará su parte del libro de la vida. Bueno, esto habla del libro de Apocalipsis, pero este libro habla del futuro. Habla de este punto de la historia donde escribió Juan el apóstol y abarca todo el tiempo hasta el fin de tiempo, o sea, hasta las nueva tierra y las nuevas cielos, los nuevos cielos, nuevo Jerusalén, etcétera. Hasta la eternidad. Entonces, basado en este razonamiento, la iglesia ha concluido que no va a ser más revelación, entonces otra vez más, ya que los profetas nos daban las escrituras, no necesitamos profetas hoy día. Esta es la conclusión, porque consiguiente ya no necesitamos los profetas. Hablando de lenguas, y aquí tal vez es el punto más controversial, porque muchos en la iglesia moderna dicen que hablan en lenguas y muchos concluyen que este don es vigente hoy día. Ok, yo tengo hermanos en la fe que creen esto, muchos buenos amigos. No estamos de acuerdo sobre esto, pero no estoy diciendo que es falsa enseñanza. Bueno, yo creo que es incorrecta esta enseñanza, pero no creo que ellos son falsos profetas. Bueno, tal vez unos, pero básicamente, porque yo conozco, otra vez más, conozco a hombres y mujeres que creen que el don de lenguas es para hoy día, pero yo conozco sus corazones, que han depositado su fe en Cristo, que honran a Dios, alaban a Dios, etcétera, etcétera. Yo simplemente creo que en este punto ellos están en el error. Bueno, y ellos piensan lo mismo sobre yo, ¿verdad? Sobre mí. Bueno, lenguas en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es glosa. De esta palabra en griego, glosa. Glosa no es lengua, es, ¿cómo se llama? Extática. Es lengua normal. En cuanto a propósito, puede ser lengua en la boca, pero en este sentido es lengua normal, reconocible.
por ejemplo, en Hechos 2:4, hablando de los eventos durante esta celebración de Pentecostés, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. También vamos a ver en versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Muy importante aquí. Es otra lengua reconocible. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. También versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Otra indicación. Y finalmente en 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No son lenguas extáticas como afirman muchos. Y yo he tenido familiares, amigos que creían y hasta hoy día creen que las lenguas son práctico privado, intentado para hacerme más cerca a Dios, darme mejor comunión, compañerismo con Dios o algo así. Este no es lo que vemos en las Escrituras. Entonces, aquí es el argumento básico. Unos que niegan lenguas para hoy día, unos que dicen que lenguas no son, ese don no es vigente hoy día, tienen tal vez argumentos, razonamientos un poco diferentes, pero aquí es lo que yo creo es la razón que el don de lenguas no sigue en nuestro día, nuestro tiempo. Vamos a ver, primero a los Corintios 13:8, una declaración primordial, una declaración fundamental sobre lenguas. ¿Qué dice? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Ok, hay que notar aquí que Pablo habla en tiempo futuro, pero dice de manera muy bien clara, cesarán las lenguas. Cesarán las lenguas. Es algo indiscutible. Pero Pablo no dice cuándo. Entonces tenemos esta disputa, esta controversia, ¿verdad? Unos dicen, no, las lenguas son para hoy día. Es legítimo practicar las lenguas hoy día. Pero tenemos que admitir, cada creyente tiene que admitir que Pablo dijo que las lenguas cesarán en un tiempo. Bueno, también tenemos que notar en el segundo punto de este argumento, en 1 Corintios 12, vamos a enfocar en versículo 11. Primeros a los Corintios 12 y versículo 11. ¿Es correcto? Sí, 12:11. ¿Alguien? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Lo que yo estaba destacando hace rato, más temprano en esta discusión, como Él quiere. ¿Sí? Él da los dones y particularmente las lenguas como Él quiere. Entonces, si cesarán las lenguas aquí, según el apóstol Pablo, y si son dados o dadas las lenguas, ese don de lenguas dado como Él quiere, entonces nadie puede conseguir el don por sus mismos esfuerzos, o nadie puede quitar el don por su voluntad. Es lo que el Espíritu Santo quiere. Y finalmente, en este
esta presentación como en un corte, tenemos que prestar atención al testimonio de la historia. Estoy hablando de antes de 1906, cuando fueron, cuando comenzaron cuando comenzó el uso de las lenguas en el tiempo moderno. 1906, en una serie de juntas o lo que sea en San Francisco o algo en California. Pero antes de este punto, según la historia, solamente los grupos paganos del mundo y heréticos de la iglesia practicaban las lenguas. Hay testimonios de esto en la historia. Por ejemplo, creo que lo tengo en las notas, un padre de la iglesia comentó, escribiendo un comentario sobre Corintios: estas cosas no suceden hoy día. Y esto fue probablemente 100 años después de la fundación de la iglesia. Bueno, otra vez, estoy procediendo con prisa, pero espero que ustedes puedan captar este argumento. Si no, tenemos WhatsApp, podemos hablar más de esto, pero esta es la razón mejor, en mi opinión, para decir que las lenguas no son vigentes hoy día. No deben ser vigentes. Bueno, también tenemos que hablar de los milagros en general, sanidades, etcétera. Muchos afirman hacer sanidades en la iglesia. He visto muchos argumentos en este lado, en otro lado, etcétera. Muchos afirman que los milagros del libro de Hechos son modelos, patrones para hoy día. Pero tenemos que preguntarnos, ¿dónde está el ciego que ha recibido la vista? Como en Hechos 9, 7 y 18. ¿Esto sucede hoy día? Tal vez unos han afirmado esto, pero no he visto evidencia confirmada. ¿Dónde está la evidencia que alguien ha levantado a un muerto? Sí, si vamos a afirmar que milagros, sanidades pueden ocurrir hoy día, ¿qué de esa clase de cosas? Como en Hechos 9:40. O, ¿dónde está el obrero cristiano que ha cegado a un oponente? Como Pablo aquí en Hechos 13:8-11. Otra vez más, creo que muchos afirman estas sanidades porque quieren hacer milagros. Pero también, supongo que ustedes también han escuchado de unos predicadores, hacedores de milagros, que afirman ser, bueno, usted es curado de cáncer, ya no tiene cáncer en su cuerpo, y luego la persona muera. Ok, unos dicen, pero este es el diablo tratando de, bueno, no sé, pero hay mucha evidencia contra el uso de milagros y sanidades. Y vamos a hablar más de esto. El problema es que la mayoría de los milagros en Hechos ocurren en la primera parte del libro y no se mencionan más adelante. Este es un hecho indiscutible. Por ejemplo, los términos señales, términos técnicos en griego, señales, prodigios y maravillas, ocurren un total de 32 veces, pero solo 6 después del capítulo 8 en Hechos, y ni uno de estos términos es usado después de 19:11. La conclusión legítima es que el uso de milagros aún en el periodo de la fundación de la iglesia iba disminuyendo. Otra vez más, la afirmación que los milagros tenían la función de confirmar
la obra de Dios en la primera parte de la fundación de la iglesia, luego en la historia de la fundación de la iglesia, no fueron necesarios, ¿sí? Estos. Bueno, entonces, por último, déjeme hablar de otra vez más esta idea de estos dones espectaculares, dones milagrosos, etcétera, ¿por qué cesaron? Es punto legítimo, es cuestión legítima, porque ya no eran necesarias las lenguas u otros milagros, ¿sí? Pablo dice en 1 Corintios 14, 22, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Otra vez, para confirmar la obra de Dios en la primera iglesia, la temprana iglesia. Pero la mayoría de estas lenguas son usadas hoy día en la iglesia por cualquier razón, pero eso no encaja con lo dicho por Pablo aquí, ¿sí? Una vez que la iglesia fue establecida y el Nuevo Testamento concluido con el libro de Apocalipsis, los dones de señales apostólicos ya no eran necesarios. Ahora tenemos las escrituras, ¿sí? Ese es el argumento y tal vez alguna persona puede no estar de acuerdo, pero yo creo que es un argumento con mucha fuerza. Ahora tenemos las escrituras, no necesitamos milagros. Y en las escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no vemos milagros constantes cada día en la iglesia. Y ese es el punto creo que tengo este punto en otra parte de esto. El creyente, en otras palabras, el creyente está completo en Cristo, según 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y al servicio piadosamente dedicado a Dios. Tenemos todos, no necesitamos dones milagrosos, dones de señales hoy día. O uh, la pregunta, ¿por qué necesitamos hablar en lenguas? ¿Sí? La Biblia está disponible para el evangelismo. No parece una razón para hablar en lenguas hoy día. ¿Sí? Otra pregunta que debemos preguntarnos, ¿necesitamos milagros diarios? Este fue lo que yo estaba aludiendo. Si fuera así, si necesitábamos milagros diarios en nuestras vidas, entonces, ¿por qué diría Pablo? Por fe andamos, no por vista, en 2 Corintios 5:7. Otra evidencia muy importante en esta cuestión, en este debate. ¿Sí? Si vamos a andar por fe, no por vista, entonces no es necesario tener milagros diarios. Bueno, la salvación, la regeneración es un milagro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Reconocemos esto, pero estoy hablando de lenguas, sanidades y todas estas cosas que son practicadas en la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos estas. Es la idea aquí. De hecho, yo diría, y muchos dicen, el deseo de ver los milagros espectaculares, las lenguas, los dones de señales, sanidades, etc., sería el andar por vista, no por fe. ¿Sí? Hay muchos argumentos, mucha evidencia en las escrituras. Fe viene por leer las escrituras, ¿verdad? Como dice Pablo está diciendo en Romanos 10. Tenemos las escrituras, otra vez más, no necesitamos milagros. Es mi punto aquí. Bueno, hermanos, nada más yo les pido que pues mediten, que piensen en estos argumentos, si otra vez, si vienen
de otra tradición, de una iglesia o etcétera que creen en estas cosas, nada más que consideran cuidadosamente, detalladamente estos argumentos.